Bueno, cuando yo les explique cuál es la producción mía, van a ver eso. ¿En qué consiste? ¿Y no van a tomar el cocido? Sí, voy a tomar ahora Toma, mismo. pues. Sí, sí, sí. Allí está calientito, está. Cocido negro es. Lo que yo más conozco es el pensamiento de los Paintahuitena. Y nuestra concepción, nuestra vida, tiene relación con la creación de Ñaneramoy Yusu, el primer personaje, el primer dios autocreado Paintahuitena. Ñaneramoy Yusu, papá. En su concepción, en su pensamiento, en el pensamiento Paintahuitena, primero fue el Agbu, la palabra. La palabra ya existía y apareció esa palabra dentro de la oscuridad primigenia, Pitumbei, Pitunguete. Entonces, ese Agbu, esa palabra, que finalmente le llamamos palabra alma, estaba diciendo lo que él es, lo que él iba a ser en realidad. Entonces, todo un proceso diciendo, autodefiniéndose, Ñaneramoy Yusu, aparece el Yasuká. Aparece Yasuká como una materia más bien acuosa, más bien como una nube pequeña, y sobre ese elemento llamado Yasuká, él comienza a alimentarse de eso y a estar encima. Es como si le sirviera como pedestal. Entonces Ñaneramoy Yusu, papá, dice qué va a ser él, cómo va a ser él, dentro de ese llamado Pitunguete o Pitumbei, la oscuridad primigenia. Entonces, allí él se define, hace su rezo, canta, se mueve, porque poco a poco eso se va solidificando, se va convirtiendo en algo sólido, lo que después va a ser la tierra. Entonces viene por allá, va por allá, canta, reza, un proceso, y finalmente él Oyasoyabo se descubre. Es como que haya tenido una cobertura, Oyasoyabo, Oyajoyabo. Ese es el pensamiento que significa nace, el nacimiento. En nuestro caso particular de cada persona, según su pensamiento, el Agbu, esta palabra, este espíritu ya existe. Desde siempre, desde tiempo atrás, el Agbu que se va a convertir en mi persona ya existía. Entonces, por acción del Padre, por poder del Padre, el Agbu, la palabra alma, se deposita en el Amba. Amba es el trono. Amba es el trono divino. Eso en nuestro lenguaje actual nosotros llamamos Aramba, Tamba, que no es otra cosa que el útero, la entraña, en donde se ubica el Agbu, el alma, y a eso se produce el ñapcano, la concepción de la vida, o ñapcano. Entonces allí, dentro del vientre, dentro de la mujer madre, crece
por un tiempo y después Oyaso Yabo. Oyaso Yabo, nace la persona, nacemos nosotros y comenzamos a andar. En un largo proceso que en lenguaje paintahuitená se llama ñemocatuna. Ñemocatuna. Es un proceso que llega al agüille. Es el proceso que te lleva al agüille. El agüille es la perfección humana. Es la perfección máxima que en la tierra las personas pueden alcanzar. Entonces, Iyagüillema, Ñandeagüillema. No es el mismo agüille de cada persona. Cada persona, una y otra, puede tener un grado de perfeccionamiento tal, y otro menos y otros más. Pero cada uno tiene hasta dónde puede crecer. Entonces, Iyagüillema, Hayagüyeride, cuando llega a la plenitud, entonces, Omano, Omano. Se separa el alma del cuerpo, se queda el cuerpo, o ya la joga. Ha, ojo, la ambape. El amba del cual yo hablaba está, yo me imagino como una especie de casilleros. O sea, hay una cantidad de amba en donde está el aibú, de allí procede, se transforma en persona humana, recorre el tiempo, alcanza el agüille y vuelve al amba. Ese es el proceso, tanto como Ñandela Moyuzú como nosotros. Yo a la siesta lo que no quiero nada. Yo sé, Dios. Yo sé, Dios. Tu siesta. No, Chambote hoy la siesta. Sí. A veces me olvido. Y nos falta la gente para allá. ¿Para qué te llaman a esa hora?